Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver, ¿me están viendo? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Bien. Bueno, hoy yo quería retomar un tema que empecé la última vez que prediqué. Vamos a estar volviendo a hablar del tema de cuál es tu don o en qué forma de gracia recibiste, que charlamos la vez pasada. Eh, y lo que vemos la vez pasada es que Pedro y Pablo hablan o usan el término de dones, el mismo concepto, pero usan distintas palabras. O sea, si Pedro va a decir, pongan a disposición de los demás el don que recibiste, administrando fielmente una de las diversas formas de la gracia de Dios. Entonces, él define un don como una forma de la gracia de Dios, una forma que recibiste. Todos cuando nos bautizamos recibimos la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces hay diversas formas de esa gracia y esa forma de gracia se llama un don. Pablo, en cambio, va a decir, aunque también usa la palabra don, va a decir, me fue dada la gracia de esta forma. Me fue dada la gracia. Entonces, realmente no hay tanta diferencia. Uno es que recibiste un don o recibiste una forma de la gracia de Dios, Pedro, y Pablo va a decir que me fue dada la gracia. A cada uno le fue dada la gracia de una forma diferente. Entonces, eso es algo que cuando hablamos del servicio estamos hablando justamente de esto, de lo que sería la gracia de Dios. Bien, ahora vuelvo a... Cierro, listo. Bien, ahora lo veo a Daniel escuchando por lo menos. Bien, ahora vamos a estar leyendo en Efesios cuando hablamos de lo que es el don o lo que es la gracia. Y Efesios 2, 1 a 10 es por ahí uno de los pasajes más importantes en cuanto a la gracia de Dios. Y lo voy a estar leyendo en acá mi Biblia. Si en casa pueden leer también. Efesios 2 dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ahora, cuando está diciendo el príncipe del corriente del aire, es la idea de que entre el cielo y la tierra había como un espacio en el medio. Ahí es donde andaba el diablo. Y cuando dice que operaba en los hijos de desobediencia, es un término que se usa para operación espiritual, o sea, o sobrenatural, o sea, que está obrando, efectuando su voluntad en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando estamos pensando en lo que Dios hace, también, cuando Dios levanta a Jesús de los muertos, está operando también en nosotros, que cuando Él nos salva en el bautismo, está obrando de forma sobrenatural en nosotros, levantándonos de entre los muertos. Ahí es cuando recibimos la gracia de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Todo eso por una palabra operaba. Pero es importante, creo. Bien. Entre ellos, los hijos de obediencia, también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo diciendo, nosotros, él está escribiendo como judío, cristiano, también éramos hijos de la desobediencia. O sea, la idea de ser hijo de la desobediencia sería que vos merecías el castigo eterno de Dios. Cuando estamos hablando de cómo es Dios, a veces hay personas que piensan que Dios es un ogro y otra que piensa que Dios es el Dios de los caramelos. Entonces, no es un ogro para que nos ama. No es el Dios de los caramelos porque es estricto, es santo. Justamente cuando pensamos en lo que pasó con Adán y Eva, les dio todo. Lo cuidaba, andaba con él. Pero decía, hagan esto y se mueren. Hicieron, eran hijos de la desobediencia y murieron espiritualmente. Así entró en el mundo el pecado y así todos íbamos a ser hijos
de la desobediencia, hijos de la ira de Dios. Eso es hasta versículo 3. Pero fíjese en el 4. Pero, muy importante esa palabra pero, muy importante ese pero. Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ahora fíjense cómo está enfatizando esto. Más que enfatizar su ira, lo que enfatiza es el rico en misericordia. Tuvo un gran amor, aun cuando estábamos en rebeldía, y estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso sucede cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, nos damos cuenta de que somos hijos de la ira de Dios, merecemos el castigo, y nos arrepentimos. Es muy importante esa toma de conciencia anterior, que uno se da cuenta, o sea, sé que en la sociedad en que vivimos, que es una sociedad católica, no está la idea de que es importante tomar conciencia antes de bautizarse, o sea, bautizan los bebés. Hay que tomar conciencia de que somos hijos de la ira y también de que Dios es rico y misericordia, ese amor es eterno, o sea, en Romanos 11:22 Pablo dice, miren qué bueno que Dios y qué estricto. No nos equivocamos pensando que o es el ogro o el Dios de los caramelos. Él es Dios santo, un amor eterno, también una ira contra el mal, implacable. Pero lo que Pablo enfatiza acá es su gracia. Aun cuando estábamos muertos en peligro, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Fíjese en la palabra gracia. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cuántas veces apareció la palabra gracia ahí? Misericordia, bondad, no, yo he perdido la cuenta, 6, 7, 8. Entonces es un montón, o sea, si quieren marcar en su Biblia, sí, o sea, para mí, revise el papel, la pinto. O si no lo está leyendo a mi celular, lo voy pintando. Porque 8. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, otro sinónimo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice esta versión, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, dice que somos hechura de Dios. En Reina Valera, esta que estoy leyendo también, busqué la palabra hechura, que no sabía lo que era. Perdón, no sé, por ahí algunos que no nacieron yendo colegio acá en la Argentina tampoco saben lo que es hechura. Pero lo busqué. Y en mi Biblia lo busqué en griego, para estar un poco más clarito. En griego es, a ver, ¿qué era? Poema. Lo digo en griego porque es un interesante término. Poema. ¿Qué es un poema? ¿A qué suena? ¿Cómo? Poema. Bien. Si lo leen en la PDT, o sea, para Dios para todo, dice obra maestra de Dios. Interesante. O sea, todo eso en vez de, en vez de hechura. A mí hechura me suena como lechuga. Perdón. O sea, leo en otra versión, dice, Dios nos hizo, nos creó. Pero creo que me ayudó a buscar esa palabra que dije que era. No me acuerdo. Poema. Dice que es obra, manufactura, como mueble, estatura, o sea, vos haces vos, yo diría casi como artesanía. Creación del espíritu, poesía, poema. No cambia la idea un poco. O sea, es algo más que sale de la persona. O sea, en este caso, Dios.
Nos creó en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cambia mucho la idea. Cambia mucho la idea. O sea, cada uno de nosotros, en nuestra vida en Cristo, nos está creando para hacer buenas obras. Nos creó en Cristo Jesús. Ahora, cuando hagan en Ibica, el curso de griego, van a ver que en Cristo Jesús significa en unión con Cristo Jesús. O sea, nuestra unión con Cristo Jesús Él es nuestro Señor. Ahora, cuando yo digo que Él es nuestro Señor, cambia bastante la noción de buenas obras, porque en Efesios 2:8 dice que por obra no somos salvos, sino por la gracia. Es por fe. ¿Fe en qué? Fe en que Jesús murió para salvarnos, nos salvó de la ira, nos dio su amor en la cruz, nos resucitó, nos puso con Él en el cielo sentados, nos dio la vida eterna. Él es nuestro Señor. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Romanos, hay párrafos en Romanos que Pablo está buscando en Romanos crear un evangelio para la gente muy diversa que está leyendo, y va a terminar diciendo, por ejemplo, cuando hablo de bautismo, el pago del pecado es la muerte, la vida eterna es unión, el regalo de la vida es unión en Cristo nuestro Señor. O sea, es vida eterna en Jesucristo. O sea, es un regalo que nos da. Pero en nuestro Señor, si uno lee todo Romanos 6, habla de bautismo, uno muere con Jesús, resucita, y en Colosenses va a decir, así como recibieron a Jesús como Señor, anden en Él. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, ¿qué significa? Primero, si uno lee Romanos 6, es el que nos manda. Tiene derecho a mandarnos. Si uno lee Romanos 7, es la relación con Jesús como el Señor es como si fuera nuestro cónyuge. O sea, morimos a la ley para pertenecer a Cristo. Entonces, los que están cansados entienden esa relación. Y lo que no estamos casados, también sabemos que tenemos un Señor que nos cuida, que nos ama, que es la relación más importante de nuestra vida. Esa relación lo compartimos todos los cristianos, solteros, casados, no importa. Estamos casados con Jesús. Su iglesia está casada con Jesús. Es la esposa de Cristo. Entonces, cuando empezamos a pensar en nosotros, tenemos obras que Cristo preparó de antemano. Fuimos creados en Dios nos creó en Cristo. Somos su obra maestra, su poesía. Nos está todavía creando en Cristo porque estamos aprendiendo a hacer a Jesús como Señor. Yo creo que estoy todavía aprendiendo eso, no sé si ustedes, porque obedecer, no sé a quién le gusta. Pero cuando pensamos en alguien que nos ama, nos salva de la ira, camina con nosotros, nos cuida, ya por ahí cambia un poco la idea de la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando hablamos de Efesios 2, 1 a 10, estas obras que hacemos por la gracia de Dios, creo que es algo general para todos nosotros. Algo para todos nosotros. Ahora, cuando llegamos a Efesios 3, Pablo va a hablar, ¿saben la gracia que me fue dada? La gracia que yo tuve que administrar. ¿Cuál fue su gracia? Ser apóstol a los gentiles. Wow. Propio de él. Yo no tengo esa gracia. Ese don. Él va a decir en Efesios 3, los apóstoles y los profetas tenemos el don de dar a conocer el evangelio, revelarlo. Revelar el evangelio. Ahora, cuando llegamos a Efesios 4,
él va a decir, cada uno fue dada la gracia, a todos, cada uno fue dada la gracia, y va a mencionar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que reciben digamos, el don de la palabra. Y en el caso de apóstoles y profetas, ese don es revelar el evangelio. En el caso de evangelistas, pastores y maestros, es enseñarlo. Entonces, todos, de todo, Efesios 4, 1, 17, vamos creciendo hacia la cabeza, hacia Jesús como nuestro Señor. Vamos conociendo a Jesús como nuestro Señor. Eso es algo entre todos. Todos tenemos un solo jefe, digamos. Estamos conociéndolo a Él. Y va a decir que cuando cada parte funciona bien, hablando la verdad en amor, vamos creciendo, o sea, el cuerpo va creciendo. Eso es de Efesios 4, 16. Quiero leerlo en esta versión, ¿verdad? 15 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza de Jesucristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, la idea de que entre todos los miembros, entre cada uno, si está funcionando bien, esa idea de está funcionando bien es también un concepto que es bueno pensar lo que es en griego. Si uno se fija en, creo que es la versión Reina Valera contemporánea o revisada, no sé cuál de los dos, pero va a usar el término como administración o la idea de compartir el funcionamiento, se comparte, se distribuye, se redistribuye. O sea, se vuelve a esa idea de que a cada uno Dios le dio la gracia. O sea, a vos dio una gracia, a vos otra, a mí también otra, a Pablo dio la gracia y ¿qué tomó en cuenta? Tomó el hecho de que era un rabino, hablaba hebreo, hablaba griego, podía enseñar bien, podía bancarse el sufrimiento. Bueno, entonces todo eso era algo que Dios tomó esa experiencia en su vida y lo eligió para ser apóstol, para revelar su palabra. Ahora, si vamos a Hechos 6, que fue la lectura de hoy, en Hechos 6, justamente encontramos palabra que ya hablamos hoy, otra vez muy común, es servicio. El servicio. Y ya estamos hablando de tal vez no el trabajo que hacemos todos por ser creados en Cristo, sino el trabajo que alguno se va a encargar de algo. Por ejemplo, si vemos Hechos 6, vemos que en la iglesia, en Jerusalén, había viudas que hablaban griego y viudas que no. Entonces, las viudas que hablaban griego se quejaban. Suena como algo parecido, se quejan. O sea, en ambos pasajes que vimos hoy, la enseñanza surge por una queja. Marta y María, en la iglesia de Jerusalén, se quejan. Porque en el caso de Marta, che, no me está ayudando mi hermano, Señor, hacele que me ayude. Esa no es la actitud hacia el Señor de obediencia, es demandante. Acá en Jerusalén también, demandante. Y los apóstoles, ¿qué hacemos? No vamos a dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen hombres capaces, busquen hombres que son griegos justamente, o sea, todos tienen nombres griegos, o sea, qué mejor que un griego para hablar con las viudas griegas. Bueno, yo creo que realmente ellos hablaron con las mujeres griegas que hicieron cargo, probablemente, pero o sea, buscaron personas que podían ocupar ese don. Bueno, entonces, dos de ellos, y dice, nosotros vamos a dedicarnos a la oración
y al servicio de la palabra. Ahí está esa palabra, ministerio de la palabra. Ministerio es diaconía en griego. Voy a pedir disculpas. Mi profesor de griego, primera clase, nunca use en griego en el sermón. Jamás. Nunca. Pero en este caso lo voy a usar porque diaconía significa servicio. En Hechos 6, ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo a las mesas. En vez de servir a las mesas, de ocuparse de lo que es un trabajo, que si uno ha visto lo que es el trabajo en benevolencia, es el más difícil porque no te agradecen realmente, se quejan, es complicado. Entonces, para hacer eso hacía falta personas de fe, llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. O sea, flor de cualidad, ¿no es cierto? No todo el mundo está lleno del Espíritu Santo, fieles, de buen testimonio. O sea, para manejar un trabajo difícil, los eligen a ellos. Entonces, dos de ellos, Esteban y Felipe, son personajes importantes en el resto del libro. O sea, Esteban va a ser el primer mártir en capítulo 7. Aparentemente tiene donde parar también, porque da un sermón en Hechos 7, muere. Después, en Hechos 8, aparece Felipe. Felipe, hay una persecución en Hechos 8, todos los cristianos van a todas partes, se mantienen los apóstoles en Jerusalén, pero Felipe, saliendo por la persecución, se encuentra con el etíope y lo bautiza, y llega hasta Samaria y comienza la iglesia en Samaria. ¿Saben cómo lo conocen el nombre? Más adelante, Pablo llega ahí y lo conocen como Felipe el Evangelista. Cambió su don. Empezó sirviendo las mesas, pero por su crecimiento espiritual, era persona que enseñaba la palabra evangelista. Y también empezó la iglesia, o sea, evangelizó, empezó la iglesia en Samaria, después llegó hasta Cesarea, se quedó ahí. Entonces, lo que aprendemos en estos casos es cómo funcionan los dones. Se funcionan cuando uno realmente es consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros, consciente que Jesús es mi Señor, a Él obedezco y voy a ocuparme de lo que Él necesita. En este caso, en Jerusalén pasó así. Ahora, quiero pensar en otro ejemplo que se lo yo hoy, que es en Lucas 10, Marta y María. Está otra vez el concepto de la palabra y el servicio. Está Marta, y dice literalmente en el griego, está preocupada, ansiosa por mucho diaconía. ¿Qué significa diaconía? Servicio. Entonces, a veces diaconía, el servicio se hace, que hago que estás más preocupado por eso que por otra cosa. Y que dice, María estaba ahí, a los pies de Jesús, escuchando la palabra del Señor, dice textualmente. O sea, está diciendo Jesús ahí, estaba el Señor en su casa enseñando, estaba escuchando su palabra. O sea, en ambos casos, hablan del servicio, está muy importante ver, es muy importante ver el tema de la palabra de Dios. Si nosotros perdemos contacto con la palabra de Dios, perdemos el contacto con el porqué del servicio. ¿No es cierto? O sea, estamos ocupados haciendo cosas. No sé si, o sea, en la casa de María, no sé quién tiene la culpa, quién no, o sea, esa parte. O no sé si podrían haberlo dividido, era un momento muy especial que te echar las bandejas a la mesa, o por ahí estaba más ocupada en, quiero que se sienta bien Jesús, y no en que era Jesús justamente, ¿no? Escuchar lo que está diciendo. Entonces, no sé cómo es ese caso, pero aparentemente a Lucas, como evangelista, como transmitor de la palabra de Dios, estaba muy consciente de este tema, tanto en la vida de Jesús como en la vida de la iglesia, que el servicio se puede convertir en un conflicto. Y no tiene que ser así. Cuando cada parte funciona bien,
vamos creciendo el cuerpo en amor. Ahora que estamos volviendo, por ejemplo, el sábado hay un anuncio de estar a las 2 de la tarde para que todos estemos limpiando el local. Perfecto. Una persona que tengo presente me dijo, eso te incluye a vos, no cosas así, ¿no? Que yo tengo que estar. Ahora, si yo quiero, voy a estar. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que por ahí vive lejos, o justamente ese sábado trabajan, o, ¿no? O sea, por qué motivo están. O sea, hay muchos factores que entran en juego, que tenemos que estar, hablar con amor y saber que, bueno, sí, por ahí estaba, si no estaba en algo que hicimos como congregación, voy a ver la forma de animar, de acercarme y escuchar, ¿no es cierto? Ahora, por eso, cuando leímos en Efesios 2, versículo 10, Cristo, fuimos creados en unión con Cristo, somos su obra maestra, su hechura, para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, cuando nos acercamos como un cuerpo, como va a pasar el sábado, si Dios quiere, a las 12 de la tarde, no se olviden, este, también a las 12 de la tarde vamos a estar, o sea, con el barbijo, con la distancia, nos vamos a ir preparando para el domingo, bueno, pero tengo que pensar, Dios nos creó para buenas obras, para estar bajo Jesús como nuestro Señor, que nos amó, que nos cuida y nos preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras. Eso es algo, yo creo que por ahí hay personas que lo pueden hacer, o sea, estoy hablando de la limpieza del local. En otros años, como hoy se habló que se empezó la conexión en 85, me acuerdo que hubo grupos de limpieza. Por ahí Daniel Coimach lo recuerdo, no sé. Pero en mi grupo de limpieza empezamos como 4. Después a veces éramos 2. O sea, después, bueno, hay una hermana que trabaja limpiando por hora como un trabajo. Hay otras iglesias en que los jubilados se ocupan de limpiar la iglesia. O sea, tenemos que ver nosotros como cuerpo de Cristo, qué es mejor. Pero este sábado que podamos estar, vamos a estar. Bien, bueno, vamos a estar hablando más en el futuro, si Dios quiere. El tema de los dones es importante y si vos estás en una posición de enseñar, y yo creo que todos, mientras más estamos en el tiempo en la iglesia, estamos en la posición de enseñar, tu enseñanza debe estar ayudar a otros a involucrarse en el servicio, a encontrar su forma de servir. Si sos evangelista, pastor exactamente no tenemos, pero maestro sí, es tu función, para que ellos también aprendan que Jesús es el Señor y estamos haciendo cosas para Él. Entonces, eso es lo que tratamos de enseñar. Todo lo que hacemos es para su gloria. Bueno, muchas gracias por escucharme, que Dios les bendiga mucho. Hasta el sábado, si pueden.